Hola a todos, soy Belén Elisa Díaz, presidenta de España Creativa. Para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros, con esta invitación tan importante que me han hecho desde Conexiones Creativas. Un abrazo a Paula Trujillo. Estoy muy contenta porque creo que es importante efectivamente establecer conexiones entre España, en este caso, y en Colombia, pero también toda Iberoamérica y Europa. Por lo tanto, el proyecto es fantástico, ¿no? Y nosotros desde España Creativa, que nos habéis invitado, en este caso a mí como presidenta, para presentar el caso, deciros que nuestro proyecto nació en el 2012, nació tras la crisis financiera del 2007, intentábamos ya repensar un poco los territorios, buscar nuevos parámetros o paradigmas en lo económico, medioambiental, social, territorial, cultural. Y llevamos 10 años en este sentido trabajando desde la formación, desde la investigación, desde lo que es la organización de eventos, ¿no? Estamos de enhorabuena porque celebramos este año nuestro 10º aniversario y además lo hacemos a lo grande con esa aprobación de UNESCO de nuestra cátedra en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible y Transformar el Mundo con las universidades Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como os decía, nosotros creíamos que era importante realizar esa importante reflexión colectiva después de esa importante crisis del 2007, que además luego el 2020, con esa crisis mundial del COVID, pues nos vino a reafirmar que era necesario un cambio de modelo, que el modelo industrial y postindustrial estaba agotado y era necesario repensarlo. Por eso que estamos inmersos en esa creatividad colectiva y por eso son muy importantes esas conexiones. Nosotros lo que hicimos desde un primer momento fue apostar por la creatividad y por la innovación como recursos estratégicos para repensar y reposicionar los territorios y al mismo tiempo pues entendíamos que esta clase creativa, como diría Richard Florida, que a mí ese término no me gusta mucho, podríamos decir profesionales de la creatividad, efectivamente pues tienden a concentrarse en determinados espacios que se llaman distritos culturales y creativos. El estudio de los factores de localización de esa clase creativa pues ha sido objeto de importantes publicaciones científicas y nosotros lo que queríamos hacer era buscar la creación, apostar por la creación de una red que de alguna manera se cohesionase a través de flujos de intercambios de creatividad y de innovación. Como os pongo aquí, pues nosotros lo que hicimos desde un primer momento fue diseñar un modelo de ciudad y de territorio creativo. Para ello fue necesario el estudio de variables anatómicas que pudiesen definir con un carácter propio qué es una ciudad creativa, qué es un territorio creativo. Y como os decía, entendíamos como muchos autores que es la mejor alternativa al declive industrial, ¿no? En esa creación de nuevos valores, en esa importancia de las ideas para generar beneficios. También llevamos a cabo una investigación en nuevos modelos de crecimiento, apostando pues, por una economía creativa con un concepto muy amplio, no solamente abordando las industrias creativas, sino también la economía digital, la economía sostenible, verde, colaborativa, economía de la cultura. Y esto, como os digo, ya lo hacíamos desde el 2015, que bueno, pues yo leí la tesis en enero del 2016 y ahí trabajamos en esa investigación al entender la economía creativa en un sentido muy amplio, no reducido a las industrias creativas. Creíamos que era importante entender la creatividad y la innovación de una manera transversal a toda la economía.
La red como tal, como persona jurídica, vamos a decirlo así, porque como la red comenzó de una manera informal, como os digo, en el 2012, a través de un evento que organizamos y que sigue organizándose, que es el Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, nace el 2 de julio de 2016 jurídicamente. Aprovechamos ese cuarto centenario de la muerte de Cervantes y construimos el relato, ¿no? 400 años después de la muerte de Cervantes, las ciudades y territorios de España se reúnen para apostar por una nueva modernidad, que significa un retorno del sujeto, una nueva colocación de la persona en el centro del sistema. Aquí, bueno, pues durante 3 días llevamos a cabo esa convención para la constitución de la red y apostamos desde un primer momento, como os digo, por una creatividad en un sentido amplio, no solamente reducida a esa clase creativa, sino también entendida en una creatividad colectiva de la gente y al mismo tiempo transversal a la economía. Por eso que lo que hicimos fue generar 3 categorías: económica, tecnológica, cultural, artística, social, territorial. Y aquí este es el modelo que yo presenté en la tesis doctoral y luego se aprobó en los estatutos de nuestra red. Es el modelo que se apoya en esas 4 variables anatómicas: la ciudad o territorio creativo como innovador flexible, como identitario cultural, como conectado sostenible y como emocional. Y esto sirve para los distritos culturales y creativos, que deben ser innovadores y flexibles, conectados, identitarios y emocionales, ¿no? Es decir, que estos rasgos anatómicos podemos extrapolarlos a un espacio, pues como puede ser, por ejemplo, un centro histórico, ¿no? Como tenemos un proyecto nosotros que es el proyecto City Hair, que es un proyecto que estamos desarrollando con socios europeos para la generación de creación de ecosistemas creativos en centros históricos, ¿no? Este es el índice que nosotros hemos desarrollado, yo lo planteé en la tesis. El IGC es el índice que es el índice del giro creativo, así lo denominé, así se aprobó en los estatutos de nuestra red, y apuesta un poco por recoger cómo medir esas variables cualitativas y cuantitativas. Esto ya os lo presenté, veis un poquito cómo nosotros vamos haciendo crecer la red a través de ese evento que nosotros organizamos anualmente, que es el Fórum, y que la semana que viene celebramos la 8ª edición. Algo muy importante para nosotros, si os fijáis en nuestra red, y esto también es algo pionero, hemos incluido desde un primer momento un diálogo entre el mundo rural y el mundo urbano. Creíamos que es necesario buscar nuevas dinámicas de relación y este diálogo entre el mundo rural y urbano hace también generar un diálogo entre las pequeñas, medianas ciudades, los pueblos, las metrópolis, y en nuestra red pues hay un poquito de todo, ¿no? Este es el fórum que tenemos para el año que viene, Dios mío, para la semana que viene. Y aquí, bueno, pues estos son un poquito cómo se han ido sumando los socios. Es un evento, como digo yo, donde nos vamos viendo, conociendo todos los días, es un espacio de encuentro. Y para terminar y concluir mi intervención, ¿qué destacaría del momento actual de la red, ¿no? Es decir, desde el 2012 al 2022, bueno, pues ahora nos ha aprobado la OMT, o sea, lo que es la Oficina de Marcas y Patentes de España, la marca del turismo del talento. Queremos que nuestra red sea una red de destinos del talento. Hemos aprovechado la marca del Camino Creativo, que la sacamos con el Sacobeo, y ahora pues la extenderemos en el futuro. Estos son aspectos que me gustaría destacar en esos ecosistemas creativos, tanto los stakeholders. Este es el proyecto City Hair, que estamos desarrollando con esos 13 socios europeos. Y para terminar esta diapositiva, que resume un poco cómo crear esos ecosistemas creativos
insisto, no solo en centros históricos, sino también en barrios o lo que llamáis distritos o lo que llaman distritos. A mí me parece que es muy interesante coser las cicatrices que ha dejado el modelo industrial, todo ese collage que ha perdido su identidad, hay que integrarlo, hay que coserlo y hay que hacerlo en estos tres ejes, ¿no? Hay que hacerlo en un software, inyectar ese software que hoy en día es muy importante a través de las industrias creativas, a través del patrimonio inmaterial, a través del turismo cultural, a través de la innovación. El hardware, muy importante, esa generación de redes, esa gobernanza, ese diálogo de los grupos de interés del territorio para potenciar, por ejemplo, el emprendimiento y además potenciar el espíritu emprendedor en la propia población. Esto es muy importante. No solo los emprendedores no es una clase aparte, sino que es una forma de vivir y ese es el espíritu y el concepto. Y luego algo interesante es el hardware. No es necesario construir nuevos espacios, nuevos edificios, sino que es importante reutilizar los que tenemos o construir relatos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en CityHer nos interesan los centros históricos y ligamos los ecosistemas creativos a ese diálogo con la historia. Así que, bueno, pues este es un pequeño resumen de lo que es nuestra experiencia desde España Creativa y aquí os dejo. Estoy encantada de estar con vosotros hoy aquí. Este es mi contacto, nuestra web, tenemos un máster también en economía creativa, podéis escribirme, belenelisa@espanacreativa.es, que es nuestra web. Pues muchísimas gracias.